Bueno, bona tarda. En primer lloc, donar-vos la benvinguda en nom de la Universitat Popular de Sabadell. Aquest seminari té un objectiu clau: intentar donar a conèixer a nivell general una visió panoràmica de les fonamentals idees. Quin ha sigut el seu paper històric, quina és la seva situació actual i quines són les seves perspectives. Que fos un referent aquest cicle, aquest seminari, perquè a vegades la gent parla de conceptes sense saber ben bé què és allò de què parla, no? Què és l'anarquisme, què és el comunisme, què és el capitalisme. Avui, concretament, a la primera sessió, tenim a la Míriam, que ens parla del sistema capitalista, no? Per això, més que parlar del seu currículum, que és doctora en economia, o com a impulsora d'iniciatives, com ara el col·lectiu d'economia crítica Taifa, o les jornades d'economia crítica, m'agradaria fer menció especial a dos aspectes. D'una banda, la seva disponibilitat i entusiasme per participar en totes les activitats on pugui explicar, reflexionar, denunciar les crueltats que es produeixen en un món dominat per un sistema econòmic intrínsecament injust, i d'altra banda, el seu tarannà d'activista incombustible i coherent en la defensa de la justícia, l'equitat i els drets econòmics, civils i polítics, col·lectius i individuals. Potser per aquesta trajectòria que sense voler-lo s'ha convertit en un referent. O sigui que quan vulguis, Míriam, podem començar. Moltes gràcies i bona tarda a tothom. Com veuen, el meu català no és perfecte i aleshores, si no es fa res, parlaré en castellà. Si després fem un col·loqui, per suposat que podem fer el col·loqui en català o en castellà, com vulguin. Però jo em sento més còmoda parlant en castellà perquè penso que em faig entendre una mica millor, que si fos en català tinc més dificultats i potser no me faria entendre tan bé. Aleshores, avui ens toca parlar del capitalisme. Clar, abans de tot jo volia dir-les que jo soc economista. Lo que yo les diga tiene un fuerte sesgo económico. Ya hablaremos de que el capitalismo no es solo lo económico. El capitalismo es mucho más que lo económico, porque entre otras cosas lo que trata es de dominar nuestras mentes, y eso no es solo económico, pero mis limitaciones me llevan a hablar de lo económico, y también porque es verdad que en todos los sistemas económicos, pero particularísimamente en el capitalismo, lo económico ocupa un lugar más importante y un lugar más esencial. Entonces, puedo excusarme un poco de darle tanto peso a lo económico si fundamentalmente pensamos que en el capitalismo esa faceta es absolutamente crucial. Así que vamos a hablar del capitalismo, que como ha dicho Manuel, hablar del capitalismo en una sesión pues es verdaderamente suicida. Pero bueno, esperemos hacer como en el cine. Este es el tráiler y después, si a ustedes les interesa, pues ya habrá medios de poder profundizar un poco más. Todos nosotros sabemos que todas las comunidades tienen que resolver sus necesidades materiales. Si dejan de resolver sus necesidades materiales, ya no se existe. Hay que cubrir las necesidades de alimentación, de calor, de lo que necesitamos para vivir. Y lo primero que hay que señalar es que la forma en que se han ido cubriendo estas necesidades materiales ha ido cambiando con el tiempo. No es siempre igual, no se ha hecho siempre igual. Fábricas no ha habido siempre. Y por lo que parece, dentro de unos pocos años no sé si habrá. Pero de momento, por lo menos, lo que nos podemos dar cuenta es que la forma en que las personas hemos ido cubriendo nuestras necesidades pues ha ido variando en la historia. Y todos sabemos más o menos que en las sociedades primitivas se cubrían las necesidades de una manera, en las sociedades con esclavos se cubrían de otra, la sociedad feudal supuso otra manera de organizar, las sociedades asiáticas tenían también otras formas, la sociedad feudal era otra cosa y andando llegamos al capitalismo. Y esto es importante porque a veces, a muchas de nosotras, unas veces diré nosotros y otras nosotras, no voy a repetir cada vez nosotros y nosotras, que es un rollo. Entonces, lo que nos tenemos que dar cuenta es que incluso el capitalismo, con toda la fuerza y la potencia que parece que tiene ahora, a pesar de las crisis, pues es una forma de organización material que cambiará. ¿Cuándo? ¿Cómo? Esto no lo sabemos, no creo que sabe nadie. Pero no tener esta imagen de que todo esto es eterno. Las
formas de resolver las necesidades materiales han ido cambiando totalmente en la historia y seguirán cambiando. A nosotros seguramente no nos cogerá un cambio radical, pero los que ya tenemos una edad podemos darnos cuenta de todo lo que ha ido cambiando en el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Y los jóvenes verán cambios mucho más acelerados, porque cada vez los cambios son más rápidos. Entonces, es importante darnos cuenta de que la forma de cubrir esas necesidades sociales cambia con el tiempo y también cambia con el espacio. No es la misma la forma de resolver las necesidades materiales aquí que en África o aquí que en Australia, aunque se parezcan más o menos, ¿no? Y la forma en que se cubren las necesidades materiales determina mucho la forma en que se organiza toda la sociedad. En las sociedades primitivas, cuando eran tribus que cubrían las necesidades pues, con el trabajo conjunto de toda la tribu y la distribución hacía el jefe de la tribu o de alguna otra manera, pues la forma en la que se organizan las cosas, aunque no sean económicas de la sociedad, depende de aquello. Y en la sociedad feudal igual, y en la sociedad esclava igual. Y en la sociedad capitalista, la forma en la que nosotros vivimos, la forma en la que estamos organizados, depende fundamentalmente, no exclusivamente, pero sí muy fundamentalmente de la forma en que estamos organizados. La sociedad capitalista, como veremos en un momento, depende fundamentalmente de la relación entre las personas que tienen capacidad de comprar fuerza de trabajo y las personas que tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo. Hay unas relaciones entre los que somos asalariados, o hemos sido, y los que son los que compran ese trabajo asalariado. Pero nosotros estamos tan acostumbrados a que eso sea así que eso nos parece natural, pero no es natural. Es fruto de toda una organización económica y toda una organización social. Y entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta que es importante entender lo que es el capitalismo porque me parece a mí por lo menos y a mucha más gente que a mí, eso nos permite entender un poco todo lo que marca las líneas fundamentales que marcan la evolución de la sociedad. Así que tenemos que entender el capitalismo y el capitalismo es un sistema económico que se ha convertido en un sistema social, es decir, lo económico es una parte fundamental, pero lo social es más amplio que eso, que está basado fundamentalmente en el intercambio entre distintas unidades económicas. Luego veremos que las unidades económicas pueden ser de tamaños muy diferentes. Cada uno de nosotras somos una unidad económica, generalmente tenemos mucho dinerito, hacemos algo, y la SEAT pues es otra unidad económica, se considera como una unidad. Entonces pueden ser muy diferentes, ¿no? Pero está basado en el intercambio entre esas unidades económicas coordinado por el mercado. Es decir, no hay nadie, según la teoría, y ahí iremos viendo los límites que eso tiene, no hay nadie que marca lo que tiene que pasar. Por mucho que el gobierno diga muchas cosas, la vida económica no le dice el gobierno a los empresarios tenéis que hacer esto, tenéis que hacer lo otro, tenéis que hacer lo de más allá, sino que los empresarios responden a lo que llaman el mercado, que es a lo que algunas gentes, muchas gentes quieren comprar y lo que ellos quieren vender. Más o menos el mercado sería la reunión de los compradores y de los vendedores de muchas formas distintas. La bolsa es un mercado, el mercado el pequeño mercado de abastos es un mercado, las grandes superficies son otro mercado, los bancos son otro mercado, y en este intercambio, en el sistema capitalista, una de las características principales es que se da la explotación de unas personas por otras, de unos agentes por otros. En el sistema capitalista hay uno de los rasgos fundamentales y básicos es la explotación de unos por otros. Porque hay distintas formas de intercambio. Hay un intercambio que le llamaríamos intercambio igual, por el cual una persona que tiene algo intercambia con otra persona que tiene algo y que las dos quieren lo que la otra tiene. Es decir, tú tienes un par de zapatos, yo tengo un vestido, tú quieres el vestido, yo quiero el par de zapatos, intercambiamos. Y normalmente en ese tipo de intercambio igual suele ser el valor de las cosas que se intercambian son muy aproximadas. Si yo pienso que lo que vale el vestido es mucho más que lo que valen los zapatos, no intercambiaré. Y el de los zapatos lo mismo. O sea que normalmente el intercambio igual, por eso se dice igual, es porque hay unas mercancías, hay unos productos que se van a intercambiar por otros.
Es decir, que tenemos unas mercancías determinadas que se pueden vender, incluso se pueden vender, en medio adquieres un salario y cambias por otros bienes. Esto los países antiguos hacían, ¿no? Y eso se ve todavía. Tenían los productos de la tierra, vendían a los mercados de las plazas y vendían los productos, y la mayoría de ellos, hablo de los países antiguos, ahora no es exactamente igual, entonces, la mayoría de ellos con ese dinero compraban lo que necesitaban, pues de vestido, de alimentos que ellos no producían, de ropa, etc. Esta era la manera tradicional del intercambio. Y algunas veces, cuando una persona no tenía mercancías para poder intercambiar, es decir, yo no tengo nada, por ejemplo, no tengo nada con qué cambiar, lo que tenía era su trabajo. Y entonces intercambiaba su trabajo, en este caso directamente, a cambio de un dinero, y con ese dinero compraba mercancías. Pero esto fue evolucionando, y cuando entramos en el capitalismo, este intercambio todavía existe. Pero como ustedes percibirán, existe todavía muy lentamente, existe muy residualmente, muy marginal. Porque lo que se produce en el intercambio, en el capitalismo, es mucho más lo que llamaríamos el intercambio desigual. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que una persona o un agente, una SEAT, un Banco Sabadell, un Banco Popular, el BBVA, o una gran superficie, Capravo, alguien que es el dueño de esto tiene un dinero, ¿no? Tiene un dinero y con ese dinero va a contratar trabajadores, que llamaremos de momento la fuerza de trabajo. ¿Por qué le llamamos fuerza de trabajo? Porque no contrata trabajo, sino que contrata el que la persona esté a disposición del que le puede exigir el trabajo. Si una persona queda contratada y le dice, tú ahora te sientas aquí y aquí estás, le tiene que pagar igual. Es decir, que lo que se contrata es la fuerza de poder trabajar. Entonces, con este dinero, el empresario, generalmente, estamos hablando ya de capitalismo, contrata trabajadores, fuerza de trabajo, y por otra parte compra materias primas, tecnología, instalaciones, todo lo que hace falta para montar una fábrica. Y con eso se da un proceso productivo que produce mercancías, produce cosas, que a través de un intercambio en un mercado, no ya directamente uno con otro, sino que tiene que vender lo que produce porque produce más de lo que necesita para él, entonces va a conseguir otra vez dinero, pero más dinero que al principio. Pero nunca se producen para uno mismo. Normalmente se producen para su venta. Es decir, es algo que se produce para vender. Y esto es una mercancía. Algo que se produce para vender es una mercancía. Algo que se produce para intercambiar de forma sencilla puede ser un producto. Es decir, que en este caso estamos en un intercambio desigual porque lo que empieza y lo que acaba no son iguales. Es decir, que aquí el dinero tiene un objetivo completamente distinto que aquí. Aquí diríamos que el dinero se utiliza como capital ya, se utiliza para obtener un beneficio. Y con eso se producen mercancías para obtener más dinero. Si calculamos que el trabajo, digamos, un empresario paga 5 en salarios y en edificios, maquinaria, materias primas, etcétera, paga 10, pensemos que paga 10, con el proceso productivo se producen y se venden mercancías por 20, porque si no el capitalista no trabajará, no tiene ningún interés, bueno, no sé si trabajan o no, pero no actuará. Es decir, no tiene ningún interés para producir los 5 y los 10, no va a producir. Y entonces lo que es con todo este proceso de producción en el capitalismo, lo que observamos es que se produce un nuevo valor, porque aquí teníamos 5 y 10, que hubieran sido 15, pero ahora con todo ese proceso de producción tenemos 20 y se produce un nuevo valor. Se produce un nuevo valor de 5 que nuestro extraterrestre pensaría que lo normal sería que ese nuevo valor se repartiera entre todos los que han producido el nuevo valor. Es decir, se repartiera entre los edificios, la maquinaria y las materias primas no, porque ya les han pagado lo que cuesta, pero por lo menos entre los trabajadores y el que organiza la producción, que sería el empresario. Sin embargo, en el capitalismo eso no es así, por eso les he dicho que en el capitalismo partimos de un proceso de explotación, porque este nuevo valor lo absorbe el propietario que ha puesto el dinero al principio, que es el capitalista, que es el que pone el capital. Y por eso no es... Esta D es dinero, pero no lo consideramos estrictamente como un dinero para cambiar,
sino que lo consideramos como un dinero para ganar más dinero, y a eso le llamamos capital. Con nuestro salario, normalmente lo que nosotros hacemos es comprar. Podemos ahorrar un poco. Bueno, ahora no sé si nadie puede ahorrar, pero supongamos que se puede ahorrar un poco. Pero en general, con tu salario, tú pagas las necesidades que tienes. Eso es un dinero, porque tú estás usando un dinero, pero con ese dinero tú no ganas más dinero. Tú estás ganando lo que te pagan por tu trabajo. Y eso es dinero. Pero cuando tú pones un dinero estrictamente para ganar más dinero, entonces estás usando ese dinero como capital. Por ejemplo, si yo tengo unos ahorros y los invierto en bolsa o pongo una tienda con el objetivo de ganar más dinero, entonces es dinero, pero ese dinero está actuando como capital. Es decir, tiene dos nombres. El objetivo del dinero que quiere obtener beneficios es tener más capital. Es tener más dinero, y eso es a lo que llamamos capitalismo, con todas las limitaciones, porque como ha dicho Manuel, me dejó montones de cosas en el tintero, pero bueno, esto, como les he dicho antes, también es el tráiler. Es decir, que en el sistema capitalista el referente básico de la actividad económica es el capital privado y la búsqueda del beneficio para ese capital privado, porque si no, el capitalista no trabajará. Si no espera un beneficio, si no espera que la D que va a recibir al final del proceso va a ser más que la D que ha puesto, pues sería tonto trabajando, ¿no? Y esas empresas privadas producen bienes que se convierten en mercancías. Quiere decir, si yo produzco algo para regalar, aquello es un producto, pero no es una mercancía, es un producto. Y se venden para obtener el beneficio. Y en este sistema hay dos grupos de personas. Los dueños del capital, es decir, los dueños de la D, que hemos contado antes, los dueños de aquí, los dueños de D, y los dueños que se contratan para trabajar. En cuanto a personas, aquí hay tratos entre empresarios, porque este empresario comprará a estos empresarios estos productos, pero aquí son las personas que trabajan. Y esa es la esencia del capitalismo, o sea que hay los propietarios del capital y los trabajadores. El propietario del capital siempre tiene servidores, no le faltan, siempre tiene personas que trabajan para él, aunque no sean capitalistas. Y el objetivo principal, insisto, es el que les he dicho, de obtener un beneficio, si no, no funcionan. Entonces, los capitalistas contratan a los trabajadores para obtener ese beneficio. Y es interesante ver que el producto que se obtiene es del capitalista, por ley. Bueno, ¿por qué? Pues porque las leyes están hechas por un sistema capitalista y para un sistema capitalista, porque ese producto podría ser de todos, ¿no? Y ese producto es del dueño del capital, o sea, el que pone el capital tiene toda la capacidad de quedarse con el producto. También se puede coger los dedos y luego no puede vender ese producto, pero en principio y generalmente vende ese producto y obtiene más dinero, ¿no? Y entonces tiene que trabajar para el capitalista. El trabajador lo único que tiene que hacer es ir a trabajar y ya está. Y hay otro elemento muy importante en el capitalismo, y es que es el capitalista el que toma las decisiones. Y el trabajador tiene que hacer lo que le dicen y no tiene ninguna capacidad para decir, no, mire, no haga esto, hagamos lo otro, que sería mejor. Hay algunos autores que han estudiado esto y que señalan que en muchas ocasiones, en algunas empresas modernas, empiezan a darse cuenta de que los trabajadores que llevan años trabajando en una empresa se dan cuenta, tienen ideas muy buenas para poder mejorar la productividad, por ejemplo, y sin embargo no se considera así. El que manda y el que decide, la palabra mandar es más antipática, pero el que decide es realmente el capitalista. Y los trabajadores solo tienen derecho a su salario, y si les preguntamos a los de Panrico, ni siquiera eso. Es decir, existen dos grupos de personas muy desiguales. Unas tienen el dinero, tienen la capacidad de producir y de organizar, tienen la capacidad de decisión y se quedan con el producto y obtienen más dinero. Y el trabajador solamente tiene el salario. Entonces, cuando hablamos de economía, ¿de quién estamos hablando? ¿De unos o de otros? Pues sí, pero esto es una trampa. Porque hablamos de los dos. Ustedes están viendo que el señor Rajoy nos está diciendo que ya estamos saliendo de la crisis. Bueno, aparte de que sea mentira o no, cuando él está diciendo que vamos a salir de la crisis, ¿qué dice? Vamos a recuperar la actividad económica. Es decir, vamos a recuperar la producción, vamos a recuperar
vamos a recuperar esta parte, vamos a empezar a trabajar aquí. Pero resulta que como hay tanta fuerza de trabajo desempleada, resulta que como a pesar de que se recupere, se va a recuperar muy poquito y que la tecnología cada vez requiere menos fuerza de trabajo, es posible, yo no digo que sea verdad lo que dice el señor Rajoy, pero aunque fuese verdad lo que dice el señor Rajoy, él está hablando de la actividad económica, pero no del bienestar de la gente. Hay una trampa muy importante en el capitalismo, que es esta, hablar de economía como si fuera una unidad. Y no, en la economía hay clases. Ahí está la clase de los empresarios y la clase de los trabajadores. Pero esencialmente la diferencia es que uno compra el trabajo de los otros. Y esos son dos grupos de personas distintos y son clases sociales. Y en el capitalismo esencialmente hay esas clases sociales. Luego podemos dividir en más, pero esencialmente hay esas dos clases sociales. Y lo que le pasa a una clase no quiere decir que le pasa al otro igual. Por eso les digo que puede ser que estén mejorando unos y no mejorando los otros. Pero una cosa que les decía antes, yo estoy hablando sobre todo de economía, pero es que nuestras cabezas están conformadas según el capitalismo. Y entonces vemos todo esto como natural, ¿no? Porque hemos vivido siempre así, siglos, no son décadas, no son siglos, y entonces, pero precisamente lo que es importante es que nos demos cuenta cuál es el fondo de las cosas en las que nosotros nos movemos, ¿no? Y el capitalismo tiene que crecer siempre, y si no crece, las cosas van mal, que es lo que está pasando ahora. El capitalismo no crece, estamos en crisis. ¿Por qué tiene que crecer siempre el capitalismo? Mucha gente pregunta, pero bueno, ¿por qué quieren ganar tanto dinero? Por ejemplo, el señor Botín, que es el presidente del Consejo de Administración del Banco Santander. ¿Cuánto dinero debe ganar? ¿Para qué necesita? Si seguramente con la edad que tiene hará régimen. O sea que tampoco podrá hacer muchas cosas más. Y el señor Bill Gates, el de Microsoft, o el de Apple, que a pesar de todo el dinero que tenía se murió. O sea, ¿para qué necesitan? ¿Por qué tiene que crecer el capitalismo? Pues el capitalismo tiene que crecer porque es un sistema económico en el cual las unidades económicas, las empresas, compiten entre sí. Y esa competencia puede ser brutal. Y esto, los más jóvenes sobre todo, habréis visto con los teléfonos móviles y el Internet y el Apple y todas esas historias. Es decir, se están matando literalmente porque yo quiero el mercado de los móviles de no sé qué y de no sé cuántos y yo quiero lo del Internet. ¿Por qué? Porque si no inviertes, si no creces, te comen los otros. Así de sencillo. Si el Microsoft no invierte con nuevas tecnologías, el Apple se lo come. O si el Apple no invierte en nuevas tecnologías, el Microsoft se lo comerá. Ya están viendo ustedes que Nokia, por ejemplo, que era una empresa sueca de teléfonos móviles de grandísimo éxito, no sé qué le pasó, dejó de invertir y al final se la ha comprado el Microsoft. Es decir, que realmente tienen tanto dinero que tienen que seguir invirtiendo. Primero porque ¿qué hacen con ese dinero? Como les decía antes, pueden comer muy elegante y muy refinado y pueden vivir en casas maravillosas, pero todo lo que ganan no se pueden gastar. Hace unos años leía, pero hace años, que el señor de Microsoft se había hecho una casa que le había costado, me parece que 9.000 millones de dólares, una burrada así. Y bueno, pero no puede hacerse una cada año, ¿qué va a hacer, no? Entonces, tienen muchísimo dinero. Y entonces, además de ese muchísimo dinero, si no invierten entre sí, si no invierten en su tarea, como compiten entre sí, se comen los unos a los otros. Siempre están buscando dónde habrá beneficios. Por eso el capitalismo en sí mismo es un sistema que produce muchas mercancías y es muy dinámico, porque están siempre sin parar buscando dónde ganar dinero. Y el capital acude siempre donde los beneficios son mayores. Ustedes, si se acuerdan un poco, verán que del año 2000 al 2008, todo el dinero que se invertía en ladrillo. Los grandes capitalistas de este país invertían en ladrillo o en bancos, también lo de los bancos. ¿Qué pasó? Que a partir del 2005 los bancos más inteligentes empezaron a darse cuenta que eso no podía seguir y se pasaron a las eléctricas. Bueno, ahora las eléctricas no parece que les dan tanto tampoco y los pobrecitos ricos están dudosos de a dónde van a poder invertir, tienen un problema. Y es que realmente el capital necesita estar creciendo permanentemente, porque si no desaparecerá, Y los capitales más potentes absorben a los más débiles. El ejemplo que les daba de Nokia, Microsoft, que está muy potente a pesar de su lucha con Apple, pues va y compra Nokia.
Pero eso no solamente lo vemos aquí. ¿Cuántas tiendas de comestibles se han cerrado en Sabadell? Y sin embargo se han abierto los grandes centros alimenticios. No sé qué grandes supermercados tienen, pero seguro que tienen Capravo, seguro que tienen Carrefour, seguro que tienen Alcampo, seguro que tienen... bueno, y a pesar de que siempre se había dicho que los electores de Convergencia eran los botigués, pues han podido más las grandes superficies que los botigués, y los botigués están muriendo como en epidemia. Bueno, ¿por qué? Pues porque los grandes se comen a los pequeños. Por eso lo del pez me parecía que valía un poco, pero bueno, tómenlo ustedes como un pequeño divertimento. Y ese capital puede ser comercial, industrial o financiero. Puede ser un capital dedicado al comercio, como el de las grandes superficies. Eso es producir, no producen nada. Lo único que hacen es acercar los productos a donde se pueden vender. Los industriales son los que producen y el financiero es el que maneja el dinero. Y ustedes y yo sabemos todos que actualmente el que domina más es el financiero. Pues el que domina el financiero, y no es el único, porque además hay que decir otra cosa: domina el financiero, pero es muy difícil, extremadamente difícil, separar el financiero del industrial. Porque los grandes bancos tienen industrias. Y las grandes industrias tienen unos departamentos financieros que a veces ganan más dinero con el departamento financiero que con el departamento de producción. Por ejemplo, los supermercados, todos los comentaristas dicen que ganan mucho más dinero con el departamento financiero, porque ellos cobran al contado. A nosotros, bueno, a lo más con tarjeta de crédito, que es un mes, pero cobran al contado, digamos, o al mes. Mientras que pagar a los proveedores muchas veces pagan a 160, 180 o más días. Entonces, en medio tienen un flujo de dinero importante. Y ese flujo de dinero lo invierten de formas muy complicadas en bolsa y ganan más dinero muchas veces, y el objetivo de tener un supermercado potente es más el manejar el dinero que fluye en ese circuito que el dinero que ganan con el propio supermercado. Ustedes habrán observado que hay muchísimas empresas que tienen tarjetas de crédito personales. El RAC teóricamente nos sirve solo para que cuando se estropea el coche o tengas seguros de automóviles o seguros de vivienda, lo que sea. Sí, pero el RAC tiene un empeño tremendo, si ustedes son del RAC se habrán dado cuenta, en que tengamos una tarjeta del RAC. ¿Y por qué quieren que tengamos una tarjeta del RAC? Pues porque negocia con ese dinero. Y lo mismo de otras muchísimas empresas. Es decir, que el capital financiero está muy mezclado también con los otros capitales que son importantes. En esta expansión, el grande se come al chico. O sea que realmente hay que pensar que el grande se come al chico. Y el capitalismo ha sido siempre internacional, no es una cosa nueva. Ya desde 1700 y pico, el capitalismo que empezaba era un capital internacional. Pero gradualmente y con las nuevas tecnologías, cada vez esa internacionalización ha sido más importante, y ahora ya hablamos, como ustedes saben todos, de la globalización famosa. Es decir, se ha conseguido unificar la forma de producir en el mundo de la misma manera. Porque además, desde que desapareció la Unión Soviética, ya no hay competencia, porque eso de China cualquiera sabe lo que es. Y entonces no hay competencia y, por lo tanto, la forma de hacer las cosas es la misma, aunque los resultados no son los mismos ni los países son los mismos. El capitalismo de Inglaterra no es lo mismo que el capitalismo de la India, o el capitalismo de Estados Unidos no es el de la China, pero la forma fundamental de hacer las cosas cada vez se parece más. Y entonces nos encontramos que ahora se produce para todo el mundo y para consumidores de todo el mundo. ¿Cuántas cosas de todo el mundo llevamos nosotros encima o en nuestras casas? No tenemos más que mirar los zapatos, las camisetas, la ropa que llevamos encima, o también la cantidad de cosas que tenemos en nuestras casas que son productos de China o de la India o de Pakistán o de cualquiera sabe dónde. Es decir, el sistema capitalista actual ha unificado criterios, como si dijéramos. Los resultados no son los mismos. Los salarios en China o en la India o en África son muy por debajo nuestros, los nuestros están muy por debajo de otros sitios y cada vez más por debajo, pero realmente esto es lo que se llama la globalización, digamos, ¿no? Y esa globalización ha supuesto
que ahora los trabajadores de todo el mundo compiten entre sí. Es decir, ¿qué nos dicen? No son competitivos ustedes. Tienen que ser más competitivos. Todavía antes de ayer el Fondo Monetario Internacional, que es una de las grandes instituciones, dice los trabajadores españoles tienen que ser más competitivos, tienen que rebajar los salarios un 10%. ¿Tenemos que competir con quién? ¿Con los chinos? ¿Con los indios? Pues sí, o con los africanos, con quien haga falta. Esto es lo que nos dicen, no necesariamente tendría por qué ser así, pero de momento en la globalización es así. Y entonces, a la vez que esto sucede con la globalización, resulta que las instituciones que se habían organizado para defender a los trabajadores, sobre todo los sindicatos y los partidos socialdemócratas, se han ido debilitando. Entre tantas cosas que nos tenemos que dejar en el tintero, tenemos que dejarnos en el tintero por qué eso ha sido así, pero es. Y esto supone que las instituciones de defensa de los trabajadores se han debilitado y los trabajadores de todo el mundo competimos entre nosotros. Y los capitalistas crecen. No los capitalistas ni catalanes ni del Estado español, no, los grandes capitalistas crecen y son cada vez mayores. No hay más que ver el Banco de Sabadell. El Banco de Sabadell era un banquito local. ¿Cómo se aguanta? Bueno, pues porque lo que sea, pero han conseguido que crezca. Y si no hubiera crecido no se hubiera aguantado. Bueno, pues yo creo que en el Banco Sabadell es un buen ejemplo de lo que pasa en Sabadell. Y en lo que pasa en el capitalismo. De forma que la desigualdad y la pobreza son cada vez mayores. Cada vez hay unos pocos más ricos. Ya saben que los indignados de Estados Unidos hablan de los grupos, el 99% y el 1%. Dicen, el 1% se hace rico, el 99% cada día es más pobre. Y sin llegar a ser el 99 y el 1, en el Estado español, antes de ayer me parece que era, la locutora de TV3, toda entusiasmada, decía, en España ahora hay 402.000 millonarios. Supongo que todos tenemos que estar contentos porque ha aumentado el número de millonarios, ¿no? Es porque el capitalismo lleva a esta dirección. Y además en el capitalismo siempre hay crisis. No podemos hablar de esto hoy tampoco, hay que hacer más charlas si quieren ustedes otro día, pero en el capitalismo hay crisis y además no se pueden evitar. La historia demuestra que no son evitables. Y esas fechas que tienen ustedes aquí son fechas que indican las crisis que ha habido en el capitalismo, unas más grandes, otras más pequeñas, pero todo esto son crisis. Y me temo yo que cada día va a haber más crisis y que esas crisis van a ser cada vez más frecuentes. Y desde el 2007 pues estamos viviendo una crisis grave que nos está preocupando mucho a todos nosotros. Es decir, que más o menos la organización capitalista, muy someramente, es un poco lo que les he explicado. Y en este cuadro hemos intentado recoger como una foto fija de lo que es la sociedad actual en el aspecto económico, fundamentalmente. Es decir, nosotros tenemos una población, existe una población, esa población no vamos a entrar tampoco porque existe mayor o menor, y esa población se tiene que ganar la vida a través del mercado de trabajo. Tiene que ir a trabajar, porque si no, no tiene medios para poder vivir. Y ese mercado de trabajo, a través de las empresas, le va a emplear, pero puede no emplearle. Es decir, si ese mercado de trabajo no absorbe toda la población, vendrá a los aturats o a los inactivos, que sabemos que en este país, en este momento, pues somos muchos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estas empresas que funcionan por un capital que viene de aquí, de un dinero que existía anteriormente, que no voy a explicar tampoco de dónde surge, pero que tampoco es sencillo, tenemos un capital que es el que genera la posibilidad de las empresas. Y entonces los que trabajan, aquellos que trabajan, tienen un salario. Y con ese salario tienen unos dineros que van a ir a comprar lo que necesite, que se ha producido en estas empresas, esas mercaderías que les he señalado. Y aquí hay muchos mercados diferentes, como hemos hablado antes. Aquí, para prestar capital, hay los mercados financieros, y con estos mercados se cumplen las necesidades de la población. Y se reproduce la población, porque si no se cumplen las necesidades de la población, no se reproduce. Pero el problema de los aturats es más grave porque no pueden cubrir estas necesidades. Y entonces tenemos el Estado que entra en juego, tiene dos funciones que hablaremos en un minuto,
y lo que va a hacer es un intento de protección social. Un intento de protección social va a dar subsidios a los que no tienen manera de defenderse de otra forma. Pero todos nosotros sabemos que cada día son mayores el número de los que no tienen subsidio. Y los que no tienen subsidio tienen que vivir a cuenta de la familia o de las organizaciones caritativas. No sé si se están dando cuenta que cada día estamos recurriendo más a la caridad. En las noticias de hoy de TV3 o TV1, no sé exactamente cuál de las dos era, parece que era TV1, sí, era TV1 porque era la ministra, la famosa y brillante ministra Fátima Báñez, ha hecho un contrato con no sé quién para ahora hacer una maratón en Madrid para investigar no sé qué enfermedad. Y dices, o sea que el Estado ya no se hace responsable de las necesidades que tenemos, sino que recurre a la caridad. Es decir, cualquier día tendremos que volver, pues no solamente a Cáritas, que ya hay muchísima gente que va a Cáritas, sino tendremos que ir, pues no sé, a pedir a la fiesta de la banderita o cualquier cosa de esas, a que las señoras ricas nos den algo de dinero. Bueno, esto no es nada más que un intento de que vean cómo es la organización económica en el capitalismo. Es un intento sencillo y pequeño, pero simplemente nos sirve también para separar dos cosas. Todo esto, desde aquí hasta aquí, sería la esfera de lo privado. Y todo esto, sin embargo, sería la esfera de lo público. Es decir, en una economía capitalista moderna tenemos dos grandes apartados. Lo que llaman el mercado, que es el capital privado, el sector privado, y lo que hace el Estado. Y muchas veces hablamos como si el mercado lo fuera todo y el Estado fuera poquita cosa. Eso no es verdad, cada vez el Estado ocupa un papel más importante. Aunque dicen que en el neoliberalismo el Estado es cada vez menos importante, eso no es verdad, luego les explicaré un poco. Pero la relación, para mirar la sociedad capitalista, tenemos que mirar a las dos partes. ¿Qué pasa en el mercado? Es decir, ¿qué pasa con el capital privado? ¿Y qué pasa con el Estado? Y fíjense que la relación, a propósito está hecha, es irregular. ¿Qué quiere decir? Que la relación entre los dos depende de la fuerza política de cada momento. En momentos donde la fuerza política es pequeña, el mercado domina, fuerza al Estado. Cuando el Estado tiene un poco más de fuerza, entra en el sector privado. Y al revés, otra vez aquí, el sector privado entra en el Estado, el sector público aquí en ciertos años, del año 45 al año 75 del siglo pasado, entró bastante en el sector privado, y ahora yo creo que no es que estemos aquí, no es que el Estado, no es que el mercado ha entrado aquí, sino que debemos estar por allí, porque realmente el sector privado está entrando absolutamente en todo. Pero lo que yo quiero hacer ahora, espero que nos dé tiempo, es mirar brevemente a los dos lados de este cuadro, porque he observado que a veces nos pasa esto, que es lo siguiente: como lo que más se ve es lo que hace el gobierno, en muchas charlas como esta, nosotros mismos en Taifa, hemos hecho muchas veces que hablamos de las políticas económicas, de lo que hace el gobierno, y lo criticamos. Y yo creo que hay que hacerlo, y que hacemos demasiado poco, que hay que criticar todavía mucho más. Pero cuidado, no solo hay que criticar al gobierno, es decir, no solo hay que criticar a lo que hace el Estado, hay que criticar también lo que hace el sector privado, porque resulta que mientras criticamos al gobierno, los empresarios, que son los que ganan dinero y los que, como luego veremos, marcan lo que va a hacer el Estado, están bien tranquilos viendo los toros desde la barrera. Y nosotros nos hemos olvidado, ya no se habla del capital. Seguro que a ustedes, a los más jóvenes sobre todo, les suena extraño que hablemos del capital y del capitalismo. Durante unos años, hablar de capitalismo era casi una palabra obscena en este país. Solo se podía hablar del neoliberalismo a veces, pero de capitalismo no. Y, sin embargo, los que mandan en esta sociedad, insisto desde el principio, son los capitalistas. Luego veremos qué papel juega el Estado en ese mandar. Y, por lo tanto, yo creo que hay que mirar a las dos facetas. Por eso, rápidamente voy a mirar lo que hace el mercado para luego pasar a ver qué está haciendo el Estado. La teoría económica que estamos enseñando en nuestras facultades nos dice que cuando opera el capital privado, que trabajando el capital privado, esos mercados que acabo de señalar,
De ahí surge, a través de un montón de teorías y un montón de matemáticas y un montón de cosas, que de ahí surge lo que es mejor para todos. Es como un misterio, y además un misterio muy bonito. Cada uno de nosotros puede ser egoísta, al máximo. Y si cada uno de nosotros es egoísta al máximo, sale como en el sombrero de un prestidigitador, al final el bienestar de todos. Y eso es la teoría económica. Muy elaborada, muy complicada, pero eso dice la teoría económica. Y entonces nos dicen, mire, ¿sabe qué pasa? Que los que tienen mucho dinero, estos de aquí de azul, estos invierten, porque tienen beneficios, y por eso es importante que tengan beneficios. Y cuando invierten, generan riqueza, la raya azul, riqueza y puestos de trabajo para todos. Es decir, hay ese misterio. No quiero entrar en ejemplos igual que los de la religión, porque no quiero molestar a nadie, pero es un misterio. Es decir, bueno, ¿ves? Aquí, si los más ricos de este país invierten, pues todos estaremos bien. Y eso dice la teoría económica, y por eso la teoría económica les gusta a mucha gente. Lo que pasa es que es bastante falso. Pero bueno, de momento quedémonos ahí. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Lo que está pasando en este momento, y nos dicen además que está pasando, es que los ricos cada vez son más ricos, cada vez hay más ricos, los 421.000 o 401.000 millonarios estos de España, pero lo mismo pasa en Estados Unidos y lo mismo pasa en los demás países. Como cada día tienen más, pues ellos dicen, gotearán más, se llama la teoría del goteo. Gotearán más y nosotros nos mojaremos. La lluvia beneficiosa mojará a los que estamos abajo porque nos contratarán para trabajar. Y esta es la teoría, esta es la teoría. Bueno, por eso nos dicen, tiene que haber estos de arriba. Y fíjense que hay ejemplos clarísimos de lo que están haciendo. Lo de Eurovegas, ¿qué es? Eurovegas es clarísimamente decir, necesitamos que venga un señor mafioso absolutamente, que invierta para que nosotros tengamos puestos de trabajo. Y le vamos a poner la alfombra roja, y aunque sabemos que es un mafioso, le va a recibir la señora que era entonces presidenta de la comunidad autónoma, y aquí le recibió también el señor Mas, y lo que queremos es que vengan. Bueno, porque necesitamos puestos de trabajo. Lo que pasa es que si miráramos lo que pasa realmente aquí, esos puestos de trabajo cada día son menos, y lo que está pasando es que las clases medias, que antes eran más anchas, en azul, ahora están siendo cada vez más estrechas y menos, y los pobres están siendo más. Porque no siempre funciona así. Es verdad que el goteo puede estar funcionando en la ducha de arriba, pero no llega a mojar al de abajo. O se puede secar porque a él no le importa, pero verdaderamente al que baja no le cubre. Es decir, no es verdad. Y esto no es solamente la broma que hacemos para que todo no sea demasiado pesado, sino que está archidemostrado en teoría económica también que eso de la teoría del goteo no funciona así. Y si no, no tenemos más que ver nuestras propias vidas y nuestras propias sociedades. Pero no funciona así. Porque vamos a ver algunos detalles de lo que pasa en el mercado. Solo en el mercado, sin hablar para nada de los estados todavía. Estos datos son aproximados y además son del año 2010. Lo que han hecho es aumentar todos más que proporción. Pero bueno, para decir lo que yo quiero decir ya nos vale. Lo que se produce en el mundo en un año, con todos los problemas estadísticos que hay, lo que se produce en el mundo en un año son 63 trillones de dólares. Es igual si los trillones son miles de millones, bueno, 63 trillones, medido con... Las estadísticas son lo que son, no hay que creérselas demasiado, pero son 63 trillones. Esto es lo que se produce de verdad. Esto es lo que se produce en mesas, en casas, en automóviles, en radios, en lavadoras, en cemento, en hierro, en todo lo que hace falta. 63 trillones. Pero resulta que se producen 87 trillones en acciones y en obligaciones. Entonces, ¿la diferencia cuál es? Es puro papel. Es puro papel, con esto no se produce nada. Ustedes ya pueden poner todo el dinero que quieran en un cajón. Esto no produce nada, se tiene que nutrir de esto. Pero es que además no solamente son 87 trillones de acciones, sino que los derivados que dicen lo que los bancos y los especuladores financieros hacen con esas acciones,
alcanza la cifra de 601.000 trillones, o sea, 10 veces aproximadamente la producción real. Y si tenemos en cuenta las transacciones que se hacen de moneda extranjera, dólares, yenes, euros, etcétera, son 955.000. Entonces tenemos unos mercados que funcionan como tales mercados, pero que realmente todo el beneficio tiene que salir de aquí. Porque de aquí todo es papel, todo es puro papel. Claro que parece que obtienen beneficios aquí, y obtienen beneficios aquí, pero de algún sitio tienen que salir. Y tienen que salir de aquí. Y entonces se darán cuenta ustedes que es lógico que nos digan cada vez más que los salarios tienen que bajar y el estado del bienestar tiene que disminuir, porque con 63 millones de verdad tienen que alimentar todos estos beneficios especulativos y financieros. Y este es el sistema capitalista en el que estamos viviendo hoy. No solamente esto, sino miramos qué es un mercado. Dicen, no, los mercados son libres. Pues vamos a repasar muy rápido. En la industria farmacéutica hay 10 empresas que controlan más de la mitad de toda la actividad. Son menos que 10, ahora deben de ser 6. 6 grandes compañías controlan el mercado discográfico. Como el mercado discográfico se está hundiendo, ahora son menos. 10 empresas controlan el mercado global de pesticidas. No son 10, son 6 el mercado mundial de alimentos y otras 10 el mercado del petróleo. Es decir, este es divertido. Bueno, no es divertido, no quiero ser frívola, es asustante. 9 personas de distintos grandes bancos se reúnen el tercer miércoles de cada mes en Manhattan, en Nueva York. Son las que dominan el mercado de los derivados financieros, la bola grande, unos 700 billones de dólares. Y estos se reúnen el tercer miércoles de cada mes y toman decisiones. Estos sí que mandan. Estos sí que mandan. Yo suelo pensar así, en plan muy femenino, ¿qué comerán cuando se reúnen? ¿Qué harán esta gente cuando tienen tanto dinero entre manos, ¿no? Bueno. Y en el Estado español, a fines de 2006, tenemos datos de que una veintena de familias eran propietarias de la quinta parte del capital de las empresas. Y 1.400 personas, que suponen el 0,0035 de la población del país, controlaban los recursos que suponían el 80% de la riqueza que se produce. Nosotros en Taifa, que es el grupo donde yo trabajo y trabajamos una serie de compañeros, hicimos un informe, que luego les comentaré esto si tengo tiempo, hicimos un informe en el que con bastantes datos nos salía que la economía española está controlada por menos de 500 personas. Por menos de 500 personas. Y bueno, estos son los que mandan, esos son los que resulta que con el goteo nos va a llegar a todos el bienestar. Esto es una red de poder, ya ven ustedes, los puntitos rojos son donde están las redes de poder y todas estas rayas son los mundos económicos, los que hay, y ejercen un poder absolutamente desmesurado. Y esto es el capitalismo actual, no nos engañemos, no nos hagamos ilusiones de que es ninguna otra cosa. Y estos son redes de poder también, en este caso financiero, o sea que son las conexiones que tienen entre ellos. Todos nosotros sabemos también cómo hacen reuniones, cómo se reúnen en Bilderberg, cómo se reúnen en Davos, cómo se reúnen en sitios donde deciden qué van a hacer. Aquí son poquitos, fíjense que habrá unos 20. Pues si esos 20 se pueden poner de acuerdo tranquilamente para decidir por dónde va a ir el mundo. Y eso sí que tienen capacidad de decisión. Pero todo eso tiene unas consecuencias. Y esas consecuencias son, como sabemos muy bien, el paro y la pobreza para muchos otros, ¿no? Es decir, que el mercado, ese mercado que nos dicen que funciona tan bien, pues sí, funciona muy bien para los que hemos visto en la parte de arriba, pero en la parte de abajo todos nosotros sabemos que realmente está produciendo una terrible desigualdad y una tremenda pobreza. Pero entonces, ¿qué pasa? Que nos dicen, bueno, pero no exageréis, porque es verdad que el mercado funciona así, los empresarios tienen que trabajar para ganar dinero, si no, no trabajarían, hemos empezado por ahí, pero hay el sector público, está el Estado, están las comunidades autónomas, están los municipios, y estos van a suavizar el problema. No dicen que lo van a hacer desaparecer, pero sí suavizar. Es decir, que el sector público equilibrará los desequilibrios que hemos visto que genera el mercado. Cuando hablamos de Estado, hay que tener en cuenta que estamos hablando de más que de lo que es gobierno central, de donde sea.
Estamos hablando de las instituciones públicas, que son los estados centrales por una parte, pero también las comunidades autónomas, también los municipios y también, y cada vez más, grandes instituciones internacionales. Es decir, ya el año 1932 se funda las Naciones Unidas, el año 1944 se funda el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, la OCDE también es de aquella época, de los años 50, y más adelante se funda la Unión Europea, ASEAN, que es de Asia, ALCA, que es de América Latina, Mercosur de América Latina. Y es curioso porque cada vez nos damos cuenta de que cada vez hay más instituciones internacionales. Hasta ahora el Estado mandaba, parecía que el Estado mandaba. Y ahora, pero ya desde 1944, cada vez hay más instituciones internacionales. ¿Por qué? Pues muy sencillo. El capital se expande. Acuérdense que hemos hablado de la globalización, de que cada vez el capital es más internacional. Bueno, pues ese capital internacional necesita cada vez más de unas instituciones que le apoyen a nivel internacional. Y se crean estas instituciones no para el bienestar de la población, aunque la teoría es esa. La retórica es esa, no es la teoría. No para el bienestar de la población, sino para poder ayudar a los capitales internacionales. Los capitales internacionales necesitan unas instituciones públicas, ¿no? Porque instituciones privadas ya tienen ellos, lo que necesitan son unas instituciones públicas internacionales. Y cada vez son más importantes. Y de hecho la Unión Europea ya estamos viendo en este país que cada vez es más importante. El Fondo Monetario Internacional, que antes nadie sabía lo que era, pues ahora vemos que la Troika viene a Madrid y nos dicen que esto y que lo otro, y fotos no hacen, pero bueno, o por lo menos fotos de personas no hacen, hacen fotos de los señores de negro, pero cada día son más importantes por eso mismo. Porque las instituciones públicas, partiendo por los estados, y partiendo todos los estados, en el fondo nos dicen que el Estado equilibra esos desequilibrios que hemos dicho antes, pero eso no es verdad. El Estado no equilibra. El Estado fundamentalmente está hecho para que ayude a reproducir el sistema capitalista tal como es. Y el sistema capitalista tal como es un Estado que el sistema capitalista tal como es está basado en la explotación y el Estado tiene que apoyar este planteamiento. Y las leyes están hechas para esto. A mí estos días que está tan de moda decir, bueno, podremos hacer esto o no podremos hacerlo esto, porque es legal, porque no es legal. Es que las leyes son parte de una estructura capitalista. Las leyes están hechas para que las cosas sean lo que les conviene a los que mandan. Y no están hechas para el bienestar nuestro, aunque nos hagan mucho la retórica de este sentido. Porque el Estado tiene que hacer dos cosas. Por una parte, ayudar a los capitales. Y esto es lo primero que van a hacer, y van a hacerlo siempre. Y en caso de conflicto, siempre apoyarán al capital. Y por otra parte, nos tienen que convencer a nosotros que el sistema como funciona, después de todo, no está tan mal. Es el proceso de legitimación que se dice. Es decir, el Estado tiene que ayudar a acumular riqueza a los más ricos y a que nosotros estemos tranquilos, incluso contentos. Que digamos, sí, no, este sistema, ¿cuántas veces hemos oído decir es que el capitalismo es lo menos malo que hay? Es que no hay más remedio que las cosas sean así, las cosas son así y no queda otro remedio. Porque el Estado nos tiene que convencer a nosotros de que eso es así. Y cuando no convence, cuando las cosas se complican, como está pasando ahora en Grecia, como nos está pasando a nosotros, que ayer decían que hay cada día tres manifestaciones fuertes en Cataluña solo, es decir, cuando nos estamos enfadando cada vez más, el Estado cada vez se preocupa un poco y dice, algo tendremos que hacer. Lo que pasa es que nunca llegan a pensar que hay que hacer lo que hay que hacer, pero tienen que conformarnos, digamos. Y si hay conflicto, si la acumulación de los capitales está en peligro porque los trabajadores y trabajadoras, las clases populares en general, no están de acuerdo, el Estado siempre optará por la acumulación de capitales. Y tenemos ejemplos muy claros de esto en la historia. La Segunda República Española es lo que le pasó. Solo con pensar que corrían peligro los capitales, financiaron el golpe de Franco. Y lo mismo exactamente pasó en Chile en 1973 con Allende. Y lo mismo ha pasado en Granada, en América Latina, no en Granada aquí, sino en Granada, América Latina, en otros muchísimos sitios. O sea que el Estado lo que procura es un ten con ten, un ten con ten.
Cuando eso se rompe, ellos saben de qué lado están. Lo que van a procurar es que no se rompa. Y en situaciones conflictivas, como parece que estamos ahora, por ejemplo, con el Estado español, pues los estados, el español y el catalán, van a ir en una dirección. Lo que pasa es que encima, como se vienen mal entre ellos y entre nosotros, pues la cosa se complica mucho más, ¿eh? Las cosas no son tan sencillas. Pero realmente el Estado tiene siempre esas dos patas, digamos, esas dos facetas. Ayudar a los capitales, y de hecho nos lo dicen todo el tiempo, nos están diciendo, no, tiene que ser competitivo. Y le mandamos al rey, cuando está sano, a vender por ahí. Ahora, como tenemos el príncipe, que es más guapo, pues le vamos a mandar al príncipe. Le mandamos al príncipe a vender por ahí con los empresarios. Nunca va con los sindicalistas o no va con la gente de la calle. Va siempre con los empresarios. ¿Por qué? Porque es una de las funciones importantes. Pero con la otra nos tiene que convencer que las cosas no están tan mal. Bueno, intentan convencernos, hay momentos en que nos convencen más, hay momentos en que nos convencen menos, pero al final, desde hace muchos años, pues no parece que estamos muy en contra de que eso es así. Es decir, el Estado, según lo que llamaríamos la interpretación liberal, nos cuentan que es árbitro entre los trabajadores y los empresarios, entre las clases populares y las clases poseedoras de la riqueza. Esta es una interpretación que hacen en la escuela y que es la interpretación que hace la Constitución, ¿eh? O sea, es la interpretación mayoritaria, que el Estado es árbitro entre las clases populares y las clases ricas. Pero hay otra interpretación que dice no, el Estado es un Estado de clase, en el sentido de que el Estado siempre irá a reproducir el sistema capitalista con clases, como hemos visto que el sistema capitalista tiene, y va a hacer que haya acumulación y nos va a convencer a nosotros de la legitimación, de que estamos bien, de que la cosa podía estar peor, de que sería peor, y por lo que se ve y por la falta de lucha parece que nos ha convencido bastante. Entonces, lo que los estados hacen es hacer lo que se llama la política económica, es decir, intentar cubrir esas dos funciones, la de acumulación y la de legitimación, con medidas de política económica. Y las medidas de política económica cambian mucho en la historia. El capitalismo ya les he dicho que cambia, que los sistemas económicos cambian, pero la política económica cambia todavía más. Y desde los años 80, lo que se hace ahora es la política económica neoliberal, que es una clase de política económica muy a favor de las clases dominantes, muy a favor de las clases poseedoras de los propietarios. Y las clases dominadas, que somos las clases populares, las que nos ganamos la vida con el trabajo, pues estamos mucho más dominadas y se está haciendo una política económica en contra. No puedo detenerme a explicar qué son las distintas políticas económicas que se están haciendo, pero estas son las políticas económicas que se están haciendo todas en detrimento del trabajo. En el fondo es austeridad salarial, es decir, precariedad laboral y salarios cada día más bajos. Es curioso, es que a veces la televisión da información, ¿eh? Poca y mala, pero da. Cuando el otro día decía el Montoro que los salarios estaban subiendo moderadamente en este país. Hay que tener cinismo para decir que suben moderadamente los salarios. Pero resulta que Rajoy estaba vendiéndoles a los japoneses que vinieran a invertir en España porque les dice los salarios están bajando considerablemente. Estaría bien que se pusieran de acuerdo entre ellos para no hacer el ridículo, pero como no les importa, pues como ya tienen la mayoría absoluta. Pero bueno, una de las cosas que van a forzar más es la austeridad salarial. La otra que van a forzar más es el estado del bienestar, que están queriendo destrozarlo. Esto no es solo España, es Europa también, pero bueno, están privatizando todo lo privatizable. Ya saben ustedes que hasta el Clínico de Barcelona lo han privatizado, no digamos la Mutua de Tarrasa siempre ha sido privada, ¿no? Pero bueno, desregulación quiere decir que no hay que regular nada, hay que dejarles a los bancos y a las empresas que hagan lo que les parece, y sobre todo hay que ser competitivos, es decir, vamos a tener que comer arroz como los chinos, solo arroz además. Y la liberalización comercial y financiera, que es lo que permite que los capitales vayan a todas partes haciendo absolutamente lo que quieren. Si fuéramos a resumir esto muy mal, o sea, lo que estoy haciendo es muy superficial, tendríamos que decir esto, que son todo medidas para dejar al capital que haga lo que le da la gana. Y están haciendo lo que les da la gana. Y están teniendo unos periodos dorados. Les va mal el que no pueden vender todo lo que quisieran vender, pero todo lo demás les está funcionando muy bien. Y
Además, todo esto se está agudizando enormemente porque, como todos sabemos, con la crisis el Estado español ha entrado en una deuda importante, que de eso tendríamos a lo mejor que hacer otra charla, en el sentido de que no es una deuda pública. Hay una parte de deuda pública, pero hay una parte mucho mayor de deuda privada. De la deuda del Estado español, que es aproximadamente, porque esto también cambia, ¿no? De la deuda del Estado español, que era de 400.000 millones de euros, ha pasado a ser 900.000 millones de euros. La deuda, a ver, no, lo estoy diciendo mal. La deuda total del Estado español es 1.400.000 millones, o sea, es más que todo lo que se produce en un año. Ahora hemos llegado justo al 100%. Antes era el 37%, que era una cifra muy buena. Después llegamos al 66%, pero como se va acumulando la deuda, ahora estamos en el 100%, digamos, para no exagerar, en el 100%. Pero esa es la deuda pública. Pero la deuda privada con la pública era, el año 2010, el 400%. Es decir, la deuda fuerte del Estado español es privada. Lo que pasa es que en el capitalismo hay unas normas por las cuales consiguen que la deuda privada sea responsabilidad del Estado y por lo tanto la tenemos que pagar entre todos. Es decir, la deuda del Banco Santander, la deuda del Banco Bilbao Vizcaya, la deuda del Banco Sabadell, la deuda de las grandes empresas españolas la tenemos que pagar entre todos. Y esta es mucho más, la del Estado español ha subido mucho, se ha multiplicado por 3 desde el año 2007, pero la deuda privada es mucho más fuerte. Y de hecho, la única medida que ha pedido España, dinero a la Comunidad Europea para resolver, ha sido para resolver el problema de los bancos. Es decir, es la deuda de ellos la que tenemos que pagar nosotros. Y eso les está sirviendo también para hacer que esta política que estamos diciendo aquí sea cada vez más dura para nosotros, porque hay que juntar los dineros, dicen que para pagar la deuda, aunque no es pagable. Y les sonarán las palabras que las políticas ahora, que son estas, son las políticas de austeridad y ajuste. Es decir, tenemos que ajustar el cinturón. Pero nosotros nunca hemos tenido un cinturón tan ancho. Bueno, entonces ver cómo la Unión Europea realmente en esta coyuntura lo que está haciendo, me he pasado mucho, ¿verdad? Me estoy pasando mucho de la hora. Como en esta coyuntura, bueno, ya voy a intentar ir en 10 minutos, la Unión Europea está presionando. Antes les decía, se han montado unas instituciones internacionales que están sirviendo para presionar fortísimamente a los distintos países. Estos 5 son los países que llaman cerdos, ya saben ustedes que son los PIGS, que son Grecia, Portugal, Irlanda, esto debe ser Grecia y España, los que, bueno, son los 5 países endeudados que están aquí, en el sentido de decir, bueno, como estos tienen mucha deuda y la Unión Europea piensa que igual le perjudicamos al euro, no a nosotros, sino que nos puede perjudicar al euro, entonces van a forzar una serie de medidas importantísimas que son las que estamos sufriendo ahora. Y, de hecho, voy a ir muy deprisa, nos encontramos con la Troika, es decir, la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, que es la Troika, forzando medidas, más los mercados financieros que presionan al gobierno español para que tome todas esas medidas de las que estamos hablando. Que es verdad que el gobierno español es un mandado, esto lo dijo Rajoy, me están obligando desde Bruselas, pero es un mandado, yo digo, gozoso, en el sentido de que hacen lo que ellos hubieran querido hacer. Y no solo Rajoy, el PSOE exactamente lo mismo. O sea, a mí me recuerdan mucho, para los mayores, aquellas películas inglesas donde el mayordomo es más conservador que los señores. Pues aquí me parece igual, que el mayordomo, que es el gobierno español, es más conservador que, bueno, más conservador no sé, pero tan conservador como la Troika, desde luego, quizá un poco menos de los mercados. Es decir, que tienen su responsabilidad, no quiere decir que son irresponsables. Y si no tuvieran responsabilidad, pues que dimitan y se vayan. Pero esto ya vemos que no es un deporte favorito en este país. Bueno, pues como tengo que abreviar, voy muy deprisa, lo que han hecho con esto es efectivamente, bueno, esto es un poco ver que quiénes están aquí, ¿no? Esta es la mano poderosa del capital, estos serían las instituciones públicas y estos serían los estados, y encima además nos hacen que nos peleemos los unos con los otros, ¿no? Bueno, paso deprisa.
en el sentido de que todo el tiempo las medidas son de competitividad y austeridad. Hay que ser competitivos. Si tenemos que competir, y claro, en el cuadro global que estamos ahora, si te dicen solo que tienes que ser competitivo, quiere decir, como os decía antes, que tenemos que comer una taza de arroz o poco menos. Porque además la Unión Europea no hace nada, insisto, no está haciendo absolutamente nada para ayudar a los países que están en problemas. Ahora dice que van a hacer un programa de empleo joven, pero la cantidad de dinero que han puesto para ese empleo joven es menos que el chocolate del loro. Y además todavía no lo han dado. O sea que realmente el problema es que la política económica de la Unión Europea no tiene ningún apoyo para los países. Todo lo contrario. Lo que están haciendo es forzar al gobierno español para que tome las medidas todavía más duras, ¿no? Y verdaderamente lo que están es exprimiéndonos a nosotros como clases populares a todos los niveles con esas políticas económicas que están haciendo. El problema es que eso no resuelve nada, que no solamente resuelve los problemas del capital. Los empresarios, no sé si les han visto ustedes, que están contentísimos. ¿Por qué? Pues porque bajando los salarios a trapo, haciendo una legislación laboral que pueden echar a los trabajadores con poquísimas indemnizaciones, estando la gente asustada porque los contratos son de 3 meses, pues realmente los empresarios están encantados. Pero el problema es que no resuelve el problema de los países, no está resolviendo, ni siquiera el del crecimiento. La prueba es que no crece, ni España, aunque diga lo que diga Rajoy, eso no se lo cree nadie, ¿eh? Y cada vez las condiciones de los trabajadores son más duras. Hablando de trabajadores como clases populares, incluyendo las clases medias, ¿eh? Todos nosotros estamos peor y cada día hay mayor desigualdad y más pobreza. O sea que el problema no es decir, bueno, esto es como la quimioterapia, si tienes un cáncer, te hacen la quimioterapia y casi siempre te curan, o muchas veces te curan. No, aquí no. La situación está empeorando. La deuda pública del Estado español era 37% el año 2007. Con la crisis llegó al año 2010 al 66%, que ya era mucho, se duplicó. Pero es que ahora es el 100%, como les he dicho. Es decir, no hemos resuelto ningún problema de los gordos. Absolutamente ninguno, nada más que mejorar la acumulación de capital para el gran capital. Y estos son datos simplemente de toda Europa, que el 100 sería que estuvieran igual que el año 2007 y solamente Alemania y Austria, Eslovaquia y Chipre, que ya ha caído, estaban por encima del 100, todos los demás países. Es decir, todas esas medidas que se están tomando no están resolviendo absolutamente ningún problema. Y en los países lo que se está haciendo es tomar medidas brutales, de eso no les tengo que explicar. Esto ya estamos sufriéndolas todos, ¿no? Podríamos ir con más tiempo señalando qué medidas eran, pero no tenemos tiempo. Y entonces decir, bueno, en lo laboral estamos cada vez peor, en lo social cada día está peor el estado del bienestar y, en esto sí que me voy a parar un minuto, en lo político están intentando arruinar la democracia. En este país desde Franco no tenemos democracia. Y incluso después de la muerte de Franco tenemos una democracia absolutamente endeble y débil y pequeñita y miserable. Bueno, pues esa quieren eliminar también. Esa quieren eliminar, ustedes no sé si están viendo, aparte de lo mal que funcionan listas cerradas, etcétera, etcétera, cada día más nos están diciendo, no, la política es muy complicada y lo que tiene que haber son expertos. No, los expertos tienen que trabajar para los políticos. Y entonces nos estamos en una situación difícil, en el sentido siguiente. Yo no voy a defender a los políticos que hay ahora, si no son impresentables todos ellos. Pero sí voy a defender la política, en el sentido de que la política es un instrumento débil en el capitalismo, pero el único instrumento que tenemos para luchar en parte por nuestros derechos. Y hasta esa poca política, hasta esa poca democracia institucional que tenemos, nos la quieren quitar y quieren poner expertos. Y de hecho, no sé si tengo aquí... No está. Hay unas fotos que tengo que se ve que las gentes, los grandes políticos, en vez de ser elegidos, cada día más tienen en papel los que son nombrados. Y en el Estado español hay unos focos de pensamiento que les llaman un think tanks, como FAESA, FAES, etcétera, y también en Cataluña. Se nombran expertos y la población tiene que hacer lo que digan los expertos. En el caso de las pensiones, por ejemplo, se han nombrado unos expertos que cualquiera sabe expertos de qué son y cómo son, pero se han nombrado unos expertos para que digan lo que tiene que hacer y los diputados que digan que sí. Entonces, la situación es complicada porque yo creo que tenemos que defender lo político
pero no los políticos. Y entonces lo que tenemos es que inventar una forma diferente de hacer política. Tenemos que inventar una forma diferente de hacer política, y sobre todo los jóvenes. A los jóvenes os toca inventar una forma distinta de hacer política. ¿Por qué es necesaria? Porque además están hundiendo la poca que hay y me parece que es grave lo que está pasando. Bueno, esto no es nada más que ver cómo cada día la pobreza aumenta y cómo la economía española, no me voy a parar porque verdaderamente es un desastre, está congelada. No hay empresario pequeño que sobreviva, pero sí hay empresarios grandes que lo están pasando muy bien. Y la población es cada vez más desigual, más marginada, más parados, peor el trabajo, es decir, no da tiempo, pero lo dejaremos así. Sin embargo, a las empresas les va muy bien. El sector privado, sobre todo el financiero, pues les está yendo bien. Las empresas pequeñas no, a las pequeñas no, pero a las grandes les está yendo bastante, bastante bien. Y entonces, incluso está saliendo muchísimo capital de este país, extranjero que había venido antes y también español. Fíjense que con todo el trabajo, todo el esfuerzo que se ha hecho por aumentar las exportaciones, se han conseguido mejorar las cuentas con el exterior en 10.000 millones de euros. Es mucho en un año, ¿eh? O sea que ahora exportamos más, como importamos menos, bueno, no voy a entrar en eso, pero quédense un poco con la idea de que hemos mejorado, digamos, 10.000 millones en competitividad. Al mismo tiempo, han salido 200.000 millones de capitales limpitos, 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 sin tener que hacer nada de competitividad. Es decir, aprietan a los trabajadores para que sean más competitivos y el dinero que ganan sale al exterior en cantidades mucho mayores. Y esto es así, ¿eh? O sea, por eso yo he sido bastante dura, pero llamo las ratas abandonan el barco porque lo dejan, ¿no? Y entonces una se pregunta, bueno, ¿por qué? ¿Cuál es el verdadero objetivo de todas estas medidas? ¿Es arreglar nuestros problemas? No, ni en absoluto. Lo importante es obtener muchos beneficios con la deuda. Estamos pagando 36.000 millones de euros al año de intereses de la deuda, de intereses, no del principal. Tanto casi como subsidio de paro. Están privatizando todo lo privatizable. Ya saben que ya están viendo que todo lo que se puede privatizar, la Renfe ya no le queda ya nada para privatizar, nada. Están destruyendo el estado del bienestar. Es decir, el sector privado, aquello que veíamos al principio, está absorbiendo todo lo bueno que podía tener el sector público. Todo lo que podía ser negocio del sector público, las pensiones públicas, por ejemplo, que también tendríamos que hablar de eso. Las pensiones públicas cada vez son más pequeñas para obligar a la gente que se haga pensiones privadas, que son un desastre económico, pero son un chollo para los bancos. Es decir, que la crisis y la deuda les está sirviendo de excusa para hacer una política que en muchísimos años no se había conocido de dureza con la población. Y hacen además otra cosa. En una crisis, el capital, se pierden capitales. Como les he dicho antes, los capitales grandes se comen a los chicos, ¿no? Supongamos que esto es puramente imaginario, ¿eh? Supongamos que esto era como era la industria de Europa y del Estado español en particular antes de la crisis. Bueno, pues ahora lo que quieren es convertir esto en esto. 3 grandes y el resto desierto. El paro, mira, ¿qué le vamos a hacer? Mala suerte. Y además se está convirtiendo toda la riqueza, toda la gran inversión está yendo a esta parte. Esto es de antes de la crisis incluso, ¿eh? Europa, toda la riqueza se concentra en esta parte. Y los demás, latinoamericanizados totalmente. Y esto es a lo que nos está llevando el capitalismo actual. La consecuencia, pues esta, la evolución del paro. Es decir, cada vez tenemos más y más paro. Y cuando hablan de recuperación, ¿de qué están hablando? Están hablando de, suponiendo que sea verdad, que no lo es, ¿eh? Yo no tengo ahora tiempo para entretenerme a demostrar que no lo es, pero puedo demostrar que no es la recuperación, no es verdad. Suponiendo eso, están hablando de una recuperación aquí. Es decir, desde el año 1945 hasta el 2007, los trabajadores del Estado español, con muchas luchas y con altos y bajos, habían conseguido mejorar sus condiciones de vida. Eso no lo vamos a negar. Estamos viviendo mejor que los años 50.
Nuestro trabajo nos ha costado, pero vivimos mejor que en los años 50. El otro día, en un coloquio, me encontré con un señor muy importante que me decía, sí, pero ahora los trabajadores tienen neveras. Se ve que le parecía hasta mal que tuviéramos neveras. Yo decía, sí, pero ¿en qué ganarían dinero los productores de neveras si no tuviéramos neveras los trabajadores? Pero bueno, tenemos neveras. Y hasta tenemos automóviles, que parece que le parecería un disparate. Bueno, total, que hemos llegado hasta aquí. Pero con esta crisis, paz. Estamos aquí, no nos engañemos. Estamos aquí. Y entonces, cuando hablan de recuperación, ahora están hablando de empezar por aquí. Y nosotros no nos hagamos ilusiones, vamos a necesitar muchos, muchos, muchos años para volver aquí. No empezamos de aquí. Estamos aquí y eso tenemos que tener muy en cuenta cuando hablemos de recuperación. Porque no sabemos si vamos a ir por ahí o incluso podemos ir más abajo. Entonces no queda más remedio que resistirnos a todo este tipo de políticas. Porque cada día las cosas van peor. Y esto yo no tengo que explicar mucho, yo creo que todos nosotros notamos que las cosas están yendo peor cada día. Lo único es que en la sociedad no hay nada inevitable. Las cosas se pueden cambiar. Y en este momento Cataluña está dando un ejemplo de que una parte importante de su población quiere cambiar cosas importantes. Por lo tanto, tenemos que pensar que se puede cambiar. Los seres humanos, si nos organizamos colectivamente, podemos cambiar. Y esta es la tarea que tenemos. Y si no, cada vez estaremos peor. Esto no tengan duda porque ellos nunca, nunca, nunca van a conformarse.